Denuncia el ministro de Cultura de Cuba afectaciones del bloqueo de Estados Unidos en sesión virtual de la Asamblea General de la ONU. Desarrollan diversas iniciativas artísticas en el Día Mundial por la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Y concluye este domingo las jornadas de la Feria de Cuba Disco 2021 desde plataformas digitales y medios de comunicación. Saludos desde La Habana, es viernes 21 de mayo de 2021 y abrimos la última emisión de esta semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. Cuba expuso hoy ante la Organización de Naciones Unidas las afectaciones ocasionadas por el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra nuestro país en el sector de la cultura. Al intervenir en un evento virtual de alto nivel de la Asamblea General, el ministro de Cultura, Elpidio Alonso, recalcó cómo ese cerco norteamericano impacta en las condiciones de vida de todos los cubanos, lacera el desarrollo, obstaculiza las posibilidades materiales para ampliar la cooperación y provoca daños humanos. En los primeros minutos de la emisión transmitimos íntegramente la intervención de nuestro ministro de Cultura. Señor presidente, distinguidos jefes de delegaciones, corren tiempos difíciles, sin precedentes para todos. La crisis epidemiológica que estamos enfrentando ha vulnerado nuestro mundo civilizado y nos ha entregado una verdad. Nos necesitamos mutuamente para hacer frente a estos obstáculos, obrar y comenzar a reconstruir. El actual orden político internacional ha demostrado su incapacidad para responder con eficiencia y justicia a la actual crisis sanitaria y socioeconómica que ha tenido también un amplio impacto en la cultura. La experiencia vivida en este último año pone al descubierto la necesidad inminente de aunar esfuerzos, de buscar soluciones creativas y de implementar políticas integrales en las que el ser humano sea la prioridad y no las ganancias económicas. Cuba, además de las graves afectaciones originadas por la crisis actual, ha tenido que enfrentar la aplicación y recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos, que afecta considerablemente las condiciones de vida de todos los cubanos, lacera nuestro desarrollo cultural y científico, obstaculiza las posibilidades materiales para ampliar la cooperación entre nuestras naciones y provoca severos daños humanos. Solamente en el año 2020, el sector de la cultura en Cuba reportó afectaciones y perjuicios por un monto de $14.463.300 como consecuencia de esta política. Hemos tenido que enfrentar al mismo tiempo un incremento exponencial de la guerra cultural y mediática articulada desde Miami contra nuestra cultura y en especial contra nuestros artistas, la inmensa mayoría de los cuales ha defendido su derecho a correr la misma suerte que su pueblo. Denunciamos en este marco y ante las actuales circunstancias la aplicación del bloqueo y su marcado carácter extraterritorial, así como la infame inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo y el sostenimiento de acciones subversivas que buscan destruir el orden político, económico y social que nuestra nación ha escogido de manera libre y soberana. En nuestro país, la pandemia puso a las instituciones el reto de continuar promoviendo el arte y las expresiones del patrimonio cultural entre los más amplios sectores de público. Como muestra de la prioridad política que le concede el Estado cubano a la cultura, nuestro gobierno ha destinado hasta la fecha más de 300 millones de pesos del presupuesto estatal para proteger salarialmente a los músicos y artistas escénicos profesionales de todo el país, medida que hasta hoy continúa aplicándose.
Ante tales circunstancias, durante el 2020 y lo que va de 2021, se ha venido desarrollando y consolidando en Cuba un enfoque integral de la labor cultural que incluye el uso eficiente de las nuevas tecnologías y el diseño y puesta en práctica de numerosas alternativas para la circulación del arte y la literatura, encaminadas a incentivar el uso cultural del tiempo libre, especialmente entre adolescentes y jóvenes, y contribuir a su educación y entretenimiento. En el futuro, una vez superada la COVID-19, la vida cultural de nuestros pueblos ya no será como la conocimos hasta hoy, sino que por un lado exigirá de soluciones cada vez más creativas para su concreción y sostenibilidad, y por otro no podrá prescindir de su complemento en Internet y redes sociales. El perfeccionamiento y capacitación a los diferentes niveles para la articulación orgánica con los nuevos escenarios virtuales es un reto insoslayable para todos, pero fundamentalmente para las naciones en vías de desarrollo, privadas de grandes recursos, y en casos como el de Cuba, Nicaragua y Venezuela, segregadas de los grandes circuitos de circulación del arte dominados por las industrias culturales hegemónicas. Son momentos de innovación y solidaridad y de nuevos escenarios globales caracterizados por desafíos que solo podrán enfrentarse y revertirse mediante la cooperación internacional. Hoy, como nunca antes, se hace realidad aquella frase de nuestro apóstol y héroe nacional, José Martí: juntarse, esta es la palabra del mundo. Muchas gracias. Hemos ofrecido íntegramente la intervención del ministro de Cultura de Cuba, Elpidio Alonso, en encuentro virtual de alto nivel de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en la que expuso las afectaciones ocasionadas por el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra nuestro país en el sector de la cultura. Y este viernes se celebra con diversas iniciativas el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2002 y celebrado cada 21 de mayo. La fecha tiene como objetivo promover la cultura en toda su riqueza y formas. En esta jornada, un equipo de nuestro noticiero dialogó con la especialista de cultura para América Latina y el Caribe de la Oficina Regional de la UNESCO con sede en Cuba. Superar la división entre las culturas es urgente y necesario para la paz, la estabilidad y el desarrollo. La cultura en su rica diversidad posee un valor intrínseco tanto para el desarrollo sostenible como para el diálogo y la cohesión social. En el 2001, la UNESCO hizo una declaración en la que reconocía la importancia que tiene la diversidad cultural y la manera en que ésta se manifiesta. Y es un día en el cual nos permite reflexionar sobre esa enorme riqueza que tiene el mundo en su diversidad, tanto en su patrimonio físico como inmaterial, en las expresiones, la diversidad de las expresiones culturales de los pueblos. Realmente la diversidad cultural hace que cada pueblo tenga un vínculo específico con su historia y que la podamos compartir y conocer mutuamente, siempre en un ámbito de respeto mutuo, de diálogo intercultural para la paz y el desarrollo. Con el ánimo de aprovechar el espíritu creativo y la multiculturalidad del Caribe para promover el desarrollo socioeconómico y profundizar la integración subregional, la UNESCO y la Unión Europea impulsan el programa Transcultura. La Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe, aquí en La Habana, está liderando, junto con el Ministerio de Cultura, con la Oficina del Historiador de La Habana, un proyecto que se llama Transcultura, financiado por la Unión Europea, el cual justamente se basa en el respeto y el querer saber más de la diversidad cultural de los pueblos a partir de la diversidad de Cuba, la diversidad de los países, otros países del Caribe y de la diversidad europea, creando puentes a través de la creatividad y la cultura. La diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo.
Respetar al otro y su cultura es respetar las libertades y los derechos humanos, objetivos que integran la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este año también se está celebrando el año de la economía creativa para el desarrollo sostenible. Entonces, esa es otra oportunidad más también para demostrar el enorme potencial de la cultura, no solamente para el desarrollo sostenible, sino para el diálogo intercultural y para la paz. Durante la jornada de este viernes en la Asamblea General de la ONU sesionó un panel de alto nivel sobre cultura y desarrollo sostenible en asociación con la UNESCO para celebrar el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. El encuentro brindó a los Estados miembros la oportunidad de compartir experiencias sobre el enfrentamiento desde la cultura a la pandemia. Elin Drix, Noticiero Cultural. Vamos a hacer una pausa para cumplir con nuestros compromisos promocionales y al regreso nos acercamos al quehacer de la casa productora de telenovelas de la televisión cubana que celebra hoy su aniversario 22. Será en breve. Este viernes, la casa productora de telenovelas del Instituto Cubano de Radio y Televisión celebra su aniversario 22. El equipo de esa institución trabaja en varios proyectos que próximamente saldrán al aire. En esta casa habanera se producen telenovelas y teleseries. Siempre es un gran empeño. Se sabe que son productos muy complejos, pero Cuba cuenta con una gran tradición en el género y hay un público que demanda producciones nacionales. Un producto que forma parte de la cultura nacional. Más allá de las cuestiones históricas del producto y de la historia que sabemos, de dónde nació la telenovela, yo creo que forma parte de la cultura nacional. Y yo creo que el valor fundamental que tiene la telenovela es que, sin dejar de hacer el objetivo fundamental que debe tener, que es entretener, y a la vez permite la telenovela, y lo ha demostrado incluso las mismas producciones nuestras cubanas de los últimos años, que sin dejar de entretener podemos enviar determinadas propuestas de temáticas y de contenidos con intención. Por el impacto de la pandemia, por problemas de producción, la televisión ha tenido que retransmitir antiguas telenovelas cubanas, pero ese bache será superado a mediados del próximo mes. A partir de marzo, o en marzo, a mediados de marzo del año pasado, la casa se encontraba en plena etapa de producción, o sea, de rodaje, etapa por demás la más complicada dentro de las tres que caracterizan la producción audiovisual de dos telenovelas. La telenovela Vida de mi vida, que dirige Ernesto Fiallo, producida por Oiré Suárez, y Nosotros que nos queremos tanto, dirigida por Lester Hanley. La primera, la dirigida por Ernesto Fiallo, Vida de mi vida, sale al aire próximamente en el mes de junio, mediados del mes de junio, con el título Vuelve a mirar. Es una telenovela de 80 capítulos de 45 minutos y Nosotros que nos queremos tanto sale, o el título, ese es el título de producción, sale al aire posterior a que concluya la transmisión de Vuelve a mirar con el título de Tú. Una nueva telenovela, una nueva teleserie dramatizada siempre generan expectativas y en la casa productora se las toman muy en serio. La telenovela cubana siempre está en el centro del debate popular. Esta es la gran pregunta, ¿qué telenovela cubana deberíamos hacer? Porque se nos ha convocado y se ha pedido que debemos hacer una novela de cuestionamiento social, de tratamiento de determinados temas de la realidad, pero como te decía antes, yo creo que las dos cosas se pueden hacer, es decir, podemos seguir haciendo telenovelas donde la historia de amor sea el eje fundamental de la historia, valga la redundancia, pero donde esos personajes se muevan en contorno y abordando situaciones y conflictos humanos y sociales que nos interesa abordar. ¿Tú me amas?
Claro que te amo muchísimo. El equipo de la casa productora de telenovelas celebra su aniversario de la mejor manera, trabajando. Las nuevas producciones son el resultado de la labor de los últimos meses, pero hay mucho camino por delante. Vamos para allá adentro y vamos a salir de esto ya. Yuris Nórido, en el Noticiero Cultural. Y de los medios de comunicación y sus profesionales seguimos hablando en esta emisión, ahora por intermedio de la colega Magda Resic y su invitada al segmento de entrevistas en primera persona. La familia, porque así lo es y es una verdadera familia del Noticiero Cultural de Cuba, está de pláceme porque una de nuestras integrantes recibió recientemente el premio por la obra de toda su vida, Roberto Agudo. Aunque yo digo que este premio es por la obra de su vida hasta hoy, porque Conchi Pérez Fernández seguirá trabajando en nuestro sistema informativo y en el Noticiero Cultural por promover lo mejor de la creación artística y literaria de nuestro país, como lo ha venido haciendo durante tantos años. Bienvenida y muchas felicidades ahora aquí ante las cámaras para darnos el placer. A ver, Conchi, tú eres una mujer muy modesta, que has aportado mucho, pero no te gusta la vanidad, ni te gusta la lisonja. Sin embargo, este premio te tiene que haber tocado un poquito esa zona del orgullo personal. ¿Qué sentiste cuando el premio te fue concedido? ¿Cómo lo recibiste? Ay, bueno, Magda, en realidad yo me puse muy nerviosa porque todo el mundo yo creo que merece tener un premio de esa envergadura. Y pensé en toda esa generación que ya no está en el noticiero, pero que entramos juntas, que podían también haberla recibido y que por algún motivo familiar generalmente se tuvieron que ir antes de dar todo lo que tenían que dar en el noticiero. Estoy pensando en Clotilde, en Norma Marta, en Nuria, en Iliana Martínez. Y todo eso me llenó de mucho regocijo. Y para ellas también es el premio. Elegiste el mundo de la cultura. ¿Por qué razón? Ay, bueno, en realidad yo tengo mis frustraciones. Yo quise ser bailarina y también en mi fuero interno quería haber sido actriz. Pero en mi familia yo fui la primera universitaria, por supuesto, gracias a la Revolución Cubana. Yo soy de una familia muy humilde. Y mi mamá siempre quiso, y la familia, sí, tienes que ser universitaria. Y el periodismo me fascinó desde el primer momento, y eso me ha ayudado también a desdoblarme un poco, porque cuando voy a hacer una entrevista a un bailarín, aunque a veces he tenido que hacérselo a un médico también, pues ese desdoblamiento y es vivir un poco esa vida de otros. Y así me he ido reconfortando. Y si tuviera que volver a empezar sería periodista otra vez. Otra vez, o sea que ya esa elección de la infancia cambiaría un poco. ¿Qué retos le ha impuesto a Conchi asumir el periodismo cultural? ¿De qué se ha tenido que valer? El periodismo cultural es un reto, siempre, y lo será. Porque vienen diferentes generaciones de artistas con su sello personal, con esa visión de futuro. Pero para ser un periodista cultural hay que tener un basamento cultural serio, no puede ser un barniz. Y por eso hay que estar siempre aprendiendo, pasando cursos, estando muy al tanto de lo que acontece, sobre todo en la cultura nacional, sin por supuesto olvidar la cultura universal que también forma parte de nuestro acervo. Y te muestras muy orgullosa de la cultura nacional, de tu condición de cubana. Cuando te imaginas Cuba, la representas para ti. ¿Qué es Cuba para Conchi Pérez Fernández? Cuba para mí es la patria, es todo. Me siento muy orgullosa de ser cubana y de estar aquí en este momento y de seguir adelante, porque como tú dijiste, Conchi hay para rato y va a seguir aquí, fastidiando en algunos momentos, otros risueñas y otros un poco gruñona, que también lo soy. Pero yo creo que más que gruñona eres muy exigente. Eres exigente contigo y con tus compañeros de trabajo, con todos nosotros. Pero lo haces de una manera muy dulce, muy tierna, porque eres como una madre amorosa para todos nosotros. Así que yo creo que está bien gruñir, Conchi, está bien que nos exijas.
y que nos transmitas ese conocimiento que has acumulado durante tantos años en tu vida, para bien del noticiero cultural, para bien de la televisión cubana y de la cultura cubana. Muchísimas felicidades por este premio tan importante, por tu obra de toda la vida. Gracias. Para mí es un orgullo estar aquí contigo y con el resto del colectivo, que como ya tú dices, ya llevo 7 años en Noticiero Cultural y bueno, esas personas me van a tener que seguir aguantando un poquito más, ¿no bueno, crees? pues con mucho gusto, porque además seguimos contando con Conchi Pérez Fernández todos los días para lograr que el noticiero cultural siga manteniéndose en el gusto y la preferencia de aquellas personas que en todo nuestro país intentan descubrir cada día lo mejor y más valioso del arte y la literatura que se hace en esta tierra. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Vamos a hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y en el próximo segmento abrimos la sección Contrapunteo para poner punto final al debate que hemos sostenido esta semana en torno a los procesos creativos gestados por miembros de la Brigada de Instructores de Arte, José Martí. Abrimos nuestra sección Contrapunteo para poner punto final al debate que hemos sostenido esta semana en torno a los procesos creativos gestados por miembros de la Brigada de Instructores de Arte, José Martí. Como cada viernes, mi colega Yuris Nordio cierra el tema compartiendo nuestra opinión editorial. Como siempre, eres bienvenido. Muchísimas gracias, Indira, siempre tan amable. Mucho hemos hablado en este noticiero de la labor insustituible del instructor de arte, de su rol en el entramado cultural de la nación. Y ciertamente, siempre hay polémica. Si se supone que no estemos hablando de artistas, aunque ¿quién lo va a negar? Excelentes artistas cubanos de todas las manifestaciones se formaron precisamente como instructores. Pero si hablamos de educadores para el arte, ¿qué papel desempeñan en los procesos creativos? Pensamos que es uno fundamental. El instructor debe propiciar, asesorar, dirigir esos procesos en las comunidades, las casas de cultura, las escuelas donde trabajan cotidianamente. Si queremos que la escuela sea el centro cultural por excelencia de la comunidad, la escuela debe generar también procesos creativos, artísticos, literarios y, como la escuela, otros espacios donde se ubican los instructores. Por eso se afirma que los instructores son artífices del movimiento de artistas aficionados. Lo hemos dicho también muchas veces. Un artista aficionado es un artista. La atención integral a esos artistas es por lo tanto vital a la hora de consolidar un movimiento coherente, popular, útil, que aporte al acervo cultural de la nación. Porque los aficionados en muchas comunidades del país constituyen la fuerza mayor en la conformación de las programaciones artísticas. El instructor está para formar, para guiar, para ofrecerles herramientas a esos artistas. Y algo no menos importante, al mismo tiempo debe contribuir a la formación de un público. Los instructores pueden y deben ofrecer herramientas básicas para la comprensión y el pleno disfrute de todas las manifestaciones artísticas. Por eso insistimos, la función de un instructor de arte no es la de un auxiliar pedagógico, debería ser un maestro. La educación para las artes no es adjetiva u opcional. Un ciudadano formado para las artes es un mejor ciudadano, sin contar el extraordinario aporte de la cultura artística en el mejoramiento de la calidad de vida. Para dinamizar esos procesos formativos están los instructores, y así los conciben la política cultural de la nación y el sistema educacional cubano. Y volvemos a insistir, eso lo tienen que tener claro las direcciones de las escuelas y de las casas de cultura. Pero primero, tiene que haber conciencia en los propios instructores. Indira. Muchísimas gracias, Yuri, que tengas un excelente fin de semana y otra vez gracias por estos criterios que nos ha ofrecido en el cierre de nuestro debate semanal, ya lo decíamos, sobre los procesos creativos gestados por miembros de la Brigada de Instructores de Arte, José Martí.
Y desde el pasado 15 de mayo se desarrolla un amplio programa de acciones y transmisiones televisivas como parte de la Feria Internacional de la Música Cubadisco 2021. Debido al impacto a causa de la pandemia de la COVID-19, este año se insertan las producciones de 2020, toda vez que el mayor encuentro de la industria discográfica cubana no se celebró debido al complejo escenario epidemiológico. Un equipo de nuestro noticiero conversó con los organizadores sobre el encuentro que concluye este domingo. Ante la imposibilidad de realizar un Cubadisco de manera presencial, el evento organizó una programación dirigida a articular los medios de comunicación tradicionales con las plataformas digitales. La más importante fiesta de la industria discográfica en el país reunió 2 años de producciones fonográficas y audiovisuales en un escenario atípico. Para esta edición ha sido esencial y novedoso el hecho de poder contar con el apoyo del Instituto Cubano de Radio y Televisión, específicamente con el Canal Clave como plataforma principal de difusión de grandes conciertos como parte del programa de presentaciones. Bueno, ha sido realmente una programación de lujo, más allá de que podemos mejorarla muchísimo, pero hemos tenido presentadores de lujo, todo tipo de especialistas, musicólogos, artistas premiados, artistas nominados. Y lo que empezó a suceder es lo que yo creo que tiene que ser la atmósfera de Cubadisco. En un contexto de pandemia mundial, Cuba no ha detenido su producción fonográfica ni la creación musical. Este año es posible tener una mirada al quehacer del disco cubano durante 2 años consecutivos. La característica fundamental, especial que tuvo esta edición es que se unieron las 2 producciones, o sea, las producciones de estos 2 años, este año y el año anterior, que cada uno por separado es récord de producción. Y entonces también de la calidad, o sea, ha sido increíble la cantidad de obras excelentes que se han presentado tanto el año pasado como este. Cubadisco no es solamente un espacio para la promoción y premiación de fonogramas, también deviene foro académico para la confluencia entre especialistas. Es la oportunidad de reflexionar sobre los procesos de la música, porque si bien es cierto que Cubadisco es una fiesta, es la gran fiesta del disco cubano, es también una gran fiesta del pensamiento musical y del pensamiento sobre la música y del pensamiento sobre la sociedad cubana. Por vez primera, una programación puramente musical centra las transmisiones de un canal televisivo con conciertos, acercamientos académicos y otros materiales protagonizados por los premios y nominados al Premio Cubadisco. La Feria Internacional de la Música llegará a su fin este domingo 23 de mayo. La experiencia de esta edición 24 logró crear un ambiente de fiesta discográfica, a pesar de que en esta oportunidad ha carecido del encuentro presencial. Elin Drix, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural destacamos la intervención del ministro de Cultura, Alpidio Alonso, en un encuentro virtual de alto nivel de la Asamblea General de la ONU. Conoció de las diversas iniciativas a propósito del Día Mundial por la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo y le pusimos al tanto de las jornadas de la Feria Cubadisco 2021 que concluye este domingo. Gracias por acompañarnos durante toda la semana. Nosotros, por supuesto, regresaremos el lunes con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido como siempre con un saludo desde La Habana y les deseo que tengan un excelente fin de semana.